Soy Natalia Olascuaga Pérez, trabajo en la Universidad de Montevideo, en la biblioteca y en el CDEI, y el cargo que ocupé en el proyecto fue de secretaria ejecutiva del proyecto. La colección bibliográfica que acompaña al archivo perteneció a Arturo Salambrí. Y llegó a la Universidad de Montevideo y al Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, el CDEI, que pertenece a la Universidad de Montevideo. En primera instancia llegó a la biblioteca en el año 2000 y luego en el 2015, se traslada al CDEI. Esta colección y este archivo fue donado por Teresa Salambrí, que era hija de Arturo, el creador de esta colección y archivo. Sor Teresa, era monja de clausura y vivía en el monasterio de las Hermanas Clarisas Franciscanas, que está ubicado en una ciudad cerca de Montevideo. La colección llegó allí en vida aún de don Arturo, y bueno, años después, ya fallecido él, Sor Teresa decidió que esta colección debería pasar a un centro donde pudiera ser mejor aprovechado por investigadores y estudiantes. El centro elegido fue entonces la Biblioteca de la Universidad de Montevideo. Arturo Salambrí nació en 1888, murió en el año 1975, y fue un bibliófilo, cervantista, hispanista, que alentó la promoción de la lengua española y la cultura de Iberoamérica a través del libro. Es importante mencionar que la colección bibliográfica se considera una de las más grandes colecciones cervantistas de las Américas, ya sea por la variedad de las ediciones de Quijote, por su belleza artística, por las ediciones en sus diversas lenguas y también por la antigüedad de algunos ejemplares. Puedo mencionar la edición de 1611, que se publicó en Bruselas. Estamos hablando que estaba aún vivo Cervantes. Y, por ejemplo, la edición del Quijote japonés, que es totalmente pintada a mano, del cual solo hay 25 originales de esa tirada en el mundo, y fue una obra dirigida por Karl Keller, que era otro cervantista. Comenzó a trabajar con la colección bibliográfica, y el archivo quedó en resguardo para comenzar su tratamiento en una etapa posterior. Fue así que en el año 2015 se comenzó con el rescate de la masa documental de este archivo y se trasladó a la sede del CDEI. Ese año justo coincidió con los 400 años de la publicación de la segunda parte de Quijote de la Mancha. En el año 2015 fue que presentamos el primer proyecto a Iberarchivos. En este primer proyecto se dio énfasis a todo lo que fue la conservación preventiva. Se pudieron comprar los materiales libres de ácido necesarios para acondicionar la masa documental, y se comenzaron con las tareas de limpieza mecánica, retirado de los elementos metálicos de los documentos, alisado de las hojas. Se dispusieron los documentos en carpetas libres de ácido, se separaron también los documentos con hojas libres de ácido, y se guardaron en cajas archivadoras rotuladas, tanto las carpetas como las cajas. También se iniciaron las tareas de descripción, identificación, organización de los documentos, que, bueno, uno de los productos que se tuvieron allí fue la creación de el cuadro de clasificación del fondo y un inventario. Ya desde este primer proyecto se comenzó con la difusión del archivo, donde las redes sociales de la institución, tanto del CDEI, la biblioteca, la universidad,
fueron muy importantes, y desde allí se comunicó, bueno, todas las tareas que se estaban realizando en el proyecto, y también se comenzaron a realizar actividades de extensión, como por ejemplo, recibimos la visita de escolares de la zona, donde, bueno, la profesora especialista en literatura española, Elena Ruibal, que es investigadora del CEDEI, preparó una clase para ellos, adaptando la obra de Quijote para niños, y bueno, adentrándolos en este mundo maravilloso del Quijote. También la archivóloga Berta Igoa eh, participó de estas charlas, explicando a los niños sobre la importancia de la conservación de los documentos, y bueno, también los niños pudieron asistir a una exposición que preparamos. El año 2018 presentamos un segundo proyecto al programa Iberarchivos, que fue en la 18ª convocatoria, y fue aprobado, y fue así que en este segundo proyecto, si bien fue una continuación del primer proyecto, se le dio mucho énfasis a la difusión del archivo. Se continuaron con los trabajos de conservación preventiva, organización, descripción, y un punto muy importante fue que se puso en marcha el sistema informático Atom, que es el software especial para archivos, ¿no? También, bueno, se compró con el apoyo de Iberarchivos un escáner adecuado para este tipo de documentos, y se comenzó con la digitalización de una selección de documentos, ¿no? Eso también fue muy importante. Se diseñó y se puso en línea una página web que se llama Cervantes en Montevideo, y que está destinada a la difusión de la vida de Salambrí, su colección bibliográfica, su archivo, y al encuentro también de cervantistas, culminando este proyecto con la edición de un video de difusión de este archivo, que esperamos poderlo difundir muy pronto. Y bueno, y una vez más, las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, la página web de la universidad, los blogs de la biblioteca, fueron aliados muy importantes en lo que fue la difusión de las tareas. También se encuentra dentro de las líneas de acción de Iberarchivo. Sin duda que este encuentro de culturas, ¿no? El hispanismo, el encuentro de culturas iberoamericana, la lengua española, teniendo como centro a la figura de Cervantes con su obra El Quijote de la Mancha, consideramos que eran aspectos muy importantes y que cumplían con los requisitos solicitados por Iberarchivos para su proyecto. Fue un trabajo interdisciplinario en realidad, ¿no? Desde un principio contactamos con la archivóloga, con Berta Igoa, que ella ya tenía experiencia en trabajar con proyectos de Iberarchivos, y fue muy importante el asesoramiento que ella nos brindó, su punto de vista técnico y de toda su experiencia en este tipo de proyectos. Soy archivóloga y fui contratada a término para la realización de las dos fases del proyecto sobre Arturo Salambrí en la Universidad de Montevideo, en el CEDEI. Ponerme en contacto con la documentación que se encontraba en un depósito, en cajas de cartón grandes, y allí, bueno, fui tomando contacto con esa documentación, que mucha de ella, que estaba en un estado de conservación, bueno, aceptable en general. Ya se había protegido en esas cajas, ¿no? Se encontró mucha documentación que ya estaba, en cierto modo, organizada por el propio creador del archivo. Salambrí había acondicionado en carpetas que él había
rotulado con su letra manuscrita, había puesto los nombres de lo que había allí. El trabajo de clasificación y ordenación tiene un antecedente importante en lo que hizo el propio Chalaambry, que tenía un espíritu archivero, porque es increíble todo lo que dejó registrado y ordenado para la posteridad, ¿no? A medida que se iban identificando los documentos y realizando la limpieza mecánica, y bueno, lo que enumeró Natalia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conservación preventiva, se iban clasificando, porque algunos estaban en esas carpetas, otros estaban sueltos, que se ve que no le que no le dio el tiempo para acondicionarlos de la misma manera, a muchos los dejó en carpetas que tenían el título de para ubicar o falta ubicar, ¿no? Se fueron clasificando y ordenando en cierta medida y, y colocando en las carpetas, realizando un inventario en primera instancia para el archivo físico, para poder localizar los documentos, realizando su descripción. Luego del inventario, en la difusión del archivo, de distintas formas. Además de las reuniones que se hicieron con escolares, también asistió un grupo de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Nos enteramos de la convocatoria porque recibimos un correo de una investigadora de la universidad que ya había trabajado con Iberarchivos en otro fondo que también se custodia en el CEDEI. De hecho, Iberarchivos ya ha apoyado a nuestra institución en ocasiones anteriores. Y bueno, cuando recibimos la noticia de esta convocatoria, que justo había coincidido también con el traslado de la masa documental del archivo al CEDEI, no dudamos en presentar, porque realmente consideramos que este archivo cumple con todas las condiciones necesarias para para obtener el apoyo de Iberarchivos. Exhortaría a los archivos bueno, que se animen, que presenten estos proyectos, porque